Bien, tengan muy buenas noches. Ya he iniciado lo que es la grabación. Ahorita les voy a compartir en pantalla lo que es la presentación. Por favor, me avisan los que tienen micrófono cuando ya les haya cargado. Hola, ¿me escuchan? No sé si ya les Sí le cargó. escuchamos, Ahorita pero les no hasta ha el cargado aún. momento no ha cargado. Bien. Eh, Voy a cancelar entonces lo que les estoy compartiendo y les voy a volver a compartir para ver si así lo carga. Ahora sí, ética en investigación con menores de edad. Correcto. Si se fijan o recuerdan, en la tutoría 1 comenzamos hablando de lo que era ética, perdón, en la investigación. No sé si algunos recuerdan que hablamos de las buenas prácticas en la ética en investigación y si me pueden mencionar algunas de ellas, de las que estuvimos hablando. No sé si de los que estuvieron presentes en la tutoría 1 nos pudiesen hablar de qué recuerdan de las buenas prácticas éticas en la investigación o cuando usted desarrolla una investigación. Una investigación. Bueno, de Bien, una parte de lo que me ajá, recuerdo yo, digamos, de mantener al momento de hacer la investigación, digamos, mantener siempre, bueno, la ética, digamos, como mantener bien físicamente y psicológicamente a quien se está investigando, digamos, de que no hacerlo, digamos, en una forma de acoso o alguna situación en la que se cause daño físico y psicológico. correcto. Uno de los puntos más importantes es el hecho de no causarle ningún daño físico ni psicológico, como usted lo menciona, ¿no? Por ejemplo, hablábamos por ejemplo, si quisiéramos llevar a cabo la investigación sobre el tabaco y qué enfermedades o qué consecuencias causa, no vamos a ir y vamos a exponer a un grupo de personas a que fumen, ¿no? A que se enfermen y ver qué ocasionan. Entonces, parte de las buenas prácticas éticas es siempre buscar mantener la salud de las personas que participan directamente en la investigación, ¿no? Otra de las buenas prácticas es realizar citas bibliográficas. El hecho de citar correctamente a los autores originales de alguna teoría que estemos utilizando. Otra de las buenas prácticas es informarle a las personas para qué se les recaba la información o a las personas que participen dentro de la investigación para qué va a servir la información que ellos proponen, ¿no? O en la que ellos participan. Otra de las buenas prácticas también es el hecho de dar el resultado, ¿no? A las personas que nos han proporcionado la posibilidad de realizar la investigación, ¿no? Es decir, informar los hallazgos encontrados en la investigación. Es como socializarlo, ¿no? Ahora bien, vamos a una parte quizás un poco más delicada, ¿no? Que es la ética en investigación con menores de edad. Si sabemos de que ya la ética tiene por normativa, ¿no? El hecho de no causar daño a ninguna persona que participe en la investigación, imaginémonos cuán riguroso tendría que ser cuando ya involucramos lo que es a los menores de edad, ¿no? Que es un tema bastante complicado. Entonces vamos a revisar eh, como primer punto los 7 principios de la Carta Internacional para la Investigación Ética en la Niñez, ¿no?
El primer principio dice que la ética en la investigación con niños es responsabilidad de todos. ¿Qué quiere decir esto? Que responsabilidad tanto de los que investigan, de los que participan y de la sociedad como tal. Es decir, si nosotros vemos que hay algún riesgo potencial para algún niño, no necesariamente lo puede ver el investigador, puede verlo en las personas que están fuera de la investigación, ¿no? Pueden intervenir. ¿Por qué? Porque como lo menciona acá, todos somos responsables de actuar bajo la línea de la justicia, y de la normativa ética con menores de edad. Entonces, primer principio fundamental es que es responsabilidad de todos, ¿no? Es decir, no solo es responsabilidad del que investiga ni del que participa, sino también de las personas que pertenecemos a la sociedad, ¿no? El segundo principio, respetar la dignidad de los niños, es fundamental para la investigación ética. ¿Qué nos quiere decir esto? Que no podemos nosotros denigrar en ningún momento a ningún niño. Es decir, imaginémonos que digamos que estamos investigando el maltrato en menores de edad. No vamos a venir y vamos a maltratar a un niño solo para ver cómo éste reacciona o para ver si las demás personas, a veces se hacen investigaciones sociales, no sé si alguno las ha logrado ver, en la que se actúa de una forma premeditada para ver qué hacen los demás personas, pero en ese caso nosotros tenemos que ver que la dignidad del niño se mantenga intacta, es decir, en ningún momento tenemos que sobrepasar esa delgada línea, ¿no? Y afectarle al niño, ¿no? Entonces, ese punto también es bastante importante y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Más que todo estos criterios debemos de tenerlos presentes porque la mayoría de investigaciones que desarrollamos nosotros lo hacemos en el sector o en el ámbito educativo, ¿no? Entonces, en este caso, para eso vienen estas normativas, ¿no? El tercer punto o el tercer principio es que la investigación debe ser justa y equitativa. Es decir, debemos de ser tal vez rigurosos con la recolección de datos, pero de que todos los elementos tengan la misma probabilidad de ser seleccionados. Es decir, que no porque un niño sea, por decirlo de una forma, morenito y el otro sea blanquito, no vamos a tratarlo diferente, ¿no? Entonces debemos de ser justos y ser equitativos, ¿no? Es decir, que tratarlos a todos de la misma forma, ¿no? Evitando siempre tener prejuicios. El cuarto principio dice que la investigación ética ha de beneficiar a los niños. Es decir, si vamos a realizar una investigación con niños, lo que se esperaría es que el producto del desarrollo de esta investigación beneficie a los niños como tal, es decir, a los niños en general, que no les perjudique. Es como un principio básico, que esa información recolectada directamente de los niños sirva en beneficio o en pro de estos mismos. El quinto principio dice que la investigación nunca debe causar daño a los niños. Esto, si se fijan, va directamente ligado a al primer principio que revisábamos. Es decir, nunca tenemos que buscar causarle daño. Es decir, si notamos que en nuestra investigación se le causa algún daño, ya sea físico, psicológico o incluso moral, entonces tendríamos que evitar o cortar la investigación o plantear otros métodos de recolección o de análisis. Entonces, incluso acá a veces se plantea la pregunta si vale la pena eh, someter a los niños a veces a ciertas técnicas de recolección de datos. Yo recuerdo hace algunos años cuando comenzaba lo del proyecto de SMATE, que creo que la mayoría lo hemos escuchado, que bajo la nueva modalidad que se está trabajando la asignatura de matemática en, en nuestro país, se comenzaron a realizar lo que eran investigaciones sobre si era efectivo o no la utilización de esos materiales. En ese sentido, ellos realizaban investigaciones con los menores de edad, pero surgía a veces la crítica de si era ético o no lo que ellos hacían. ¿Por qué? Porque a veces entrevistaban a niños de tercer grado que eran tímidos, que no querían ser entrevistados o les daban miedo a las personas a ser desconocidas que llegaran y les preguntaran cosas. Incluso una parte de la investigación se basaba en que ponían a una persona a la par del niño durante la resolución de un examen y esa persona anotaba todo lo que el niño hacía. Y se dio un problema en una institución donde yo estaba de que
el niño al ver que la persona que estaba a la par de él anotaba todo, el niño no quería trabajar. Entonces, o sea, la forma en que se estaba haciendo en ese momento estaba interfiriendo directamente con los datos. No era ético desde el punto de vista de la forma en que se estaba realizando, porque se estaba violentando lo que es la privacidad del niño, ¿no? Al realizar su examen de forma individual, ¿no? Entonces, ahí quizás se confronta un poco este punto, que causamos un daño, porque a veces los niños son demasiado tímidos y si los forzamos para beneficio de la investigación y, y, los hacemos participar en nuestro proceso de recolección a fuerza, puede tener alguna repercusión para con ellos. Entonces hay que tener bastante cuidado a la hora de no tratar de, por obtener datos, causarle daños al niño, ¿no? Obviamente lo que nosotros deseamos cuando realizamos una investigación es sacar un resultado, ¿no? Positivo para que este sirva para mejorar los procesos educativos cuando son investigaciones en el área de la educación. Entonces, como sexto punto, tenemos lo que es la investigación siempre debe obtener el consentimiento informado y continuo de los niños. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted va y realiza una investigación con menores de edad, debe de explicarles muy bien y aclararles para qué va a servir esa investigación, o sea, cuál es el propósito. Y mantenerlos informados en todo el proceso que se realiza, es decir, cómo se van a hacer paso a paso, ya sea la recolección de datos, si se van a hacer entrevistas, si se van a hacer encuestas, si va a haber alguna otra técnica de recolección que sea un poco más invasiva, ¿no? Es decir, que el niño la note más, ¿no? Porque puede ser una técnica que sea la observación que a veces los estudiantes ni se dan cuenta. Por lo general, esa clase de instrumentos o esa clase de técnicas eh, son un poco más amigables con los menores de edad, ¿no? Y como séptimo principio tenemos lo que es la investigación ética requiere la reflexión continua. ¿Qué nos quiere decir esto? Que a medida usted está desarrollando su investigación, usted debe de ponerse a reflexionar sobre su mismo accionar. Es decir, si su accionar es correcto, si es justo para todos y si cumple todas estas normativas. Y si no es así, hay que hacer las modificaciones pertinentes para pegarnos lo más posible a lo que sea una investigación ética con menores de edad. Cabe resaltar quizás en el sexto punto que se me fue un poco de largo, que cuando realizamos investigaciones un poco rigurosas con menores de edad, siempre tenemos que tener el consentimiento de los padres. Con menores de edad no basta con tener el consentimiento de los mismos menores, sino que la mayoría de las veces se necesita, bueno, quizás no la mayoría, sino siempre se necesita el consentimiento de los padres y no se debe ser el consentimiento solo de preguntarle si le da el permiso o no. Obviamente hay que explicarle, ¿no? Para qué va a servir la investigación, cuáles van a ser las técnicas de recolección, cómo se les va a tratar a los niños, ¿no? Entonces, pero aparte de eso, no solo le voy a preguntar si me da permiso o no, sino que tengo que hacer que firme el acuerdo de consentimiento, ¿no? Porque muchas veces de palabras se puede decir una cosa, pero después se hacen otras, ¿no? Entonces, quizás uno de los consejos, si algún día llegasen a trabajar en el ámbito investigativo y lo hicieran con menores de edad, siempre los consentimientos van firmados, deben de ir firmados. No sé si tienen algún comentario con relación a estos 7 principios de la Carta Internacional para la Investigación Ética en la Niñez, o algún comentario o algo que les haya venido a la mente cuando los estábamos leyendo. Pues yo recalcar el punto que acaba de tratar sobre el consentimiento de los padres. Digamos que es bastante importante eso, ¿va? Porque, digamos, un menor puede decir sí, ¿verdad? Pero también se necesita el consentimiento de los padres, digamos, por cualquier situación que se presente o algo así, o tal vez si el niño no está totalmente consciente, aún con la explicación que se le haya dado de lo que se va a realizar. Pues ahí el padre afirmar, pues me parece interesante todo el procedimiento que hace, explicación de todos los procesos y también de lo que el padre está en derecho de saber. Correcto, de hecho sí, eso es lo más
resaltante, digamos, el hecho de que los estudiantes, o perdón, los niños en general en cualquier investigación en la que estén involucrados deben de saber, o sea, ellos deben de estar conscientes, pero uno no puede confiarse del hecho de explicarles a ellos el pretender que se comprenda al 100% lo que deseamos como investigadores realizar. A un niño es fácil que diga que sí, pero tal vez no sabe a qué está diciendo que sí. Entonces, por esa razón, cuando es con menores de edad, siempre debe llevar lo que es el consentimiento del padre. Gracias por la participación. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Acá nos habla de las mejores prácticas de investigación con niños. Primero dice emplear estrategias para reducir al mínimo el sufrimiento de los niños. Como les mencionaba en el ejemplo anterior, con esto del proyecto ESMATE, ese investigador que iba y se paraba a la par del niño a ver todo lo que el niño hacía, no estaba empleando una buena estrategia. ¿Por qué? Porque el niño, aparte de notar su presencia, se sentía nervioso, dejó de trabajar, es decir, no servían los datos que estaba recolectando porque ya estaban influenciados directamente por el investigador. Entonces, en ese sentido hay que buscar estrategias donde el estudiante o el niño que está participando en la investigación no note en sí que es un participante, para no sesgar un tanto los datos. Entonces, esa es una de las buenas prácticas. Otra es establecer protocolos de protección de la infancia para proteger a los niños de investigadores abusivos o incompetentes. En este sentido, a veces pasa que se generan abusos. Por ejemplo, a ver, recuerdo yo en una institución donde llegó una vez a un grupo a realizar una investigación sobre sexualidad y se enviaron directamente en un cuarto grado. Entonces, a hablarle a los niños de ese grado. No, yo no sé en realidad, porque yo no soy del área, si está bien o no, hablarle a los niños de esa edad sobre lo que son cuestiones ya quizás un poco más fuertes. Entonces, eso quizás es por una parte un tanto ser un poco abusivo, ¿no? Porque ahí no había ni consentimiento de los padres, solo se pidió permiso a la institución y directamente se fue y se habló con los menores. Entonces, al estar tratando con niños y tomar, en ese caso, o tratar temas que no eran adecuados, pues generó conflicto entre los mismos estudiantes, ¿no? Entonces, hay que tener bastante cuidado al realizar investigaciones, porque hay que buscar siempre proteger a los niños, ¿no? De esa clase de investigadores, ¿no? También otra de las buenas prácticas es convenir un plan para que respondan a las preocupaciones de seguridad de los niños. Es decir, tenemos que elaborar una serie de, eh, ¿cómo lo explicaría? Una serie de pasos, por decirlo así, a desarrollar para que los niños se sientan cómodos. Es decir, para que no sufran ni maltrato, para que no sufran daños psicológicos, para que no sean denigrados. Es decir, hay que cumplir, cuando hablamos de plan, viene del hecho de diseñar una estrategia para evitar que todos esos posibles errores que se den, que no son éticos, no se cometan. Entonces, a eso nos estaríamos refiriendo con esa buena práctica, es decir, planificar previamente las actividades que se van a desarrollar dentro de la investigación para con los niños, ¿no? Y que cumplan toda la normativa de los 7 puntos que vimos anteriormente. También dice que los niños no pueden recibir ningún tipo de castigo en el marco de la investigación. Aquí este punto es bastante importante porque hay veces que se realizan investigaciones y a veces el niño se niega a participar y se le dicen, si no haces esto, entonces te vas a quedar o vas a tener este castigo. También poniendo el mal ejemplo de lo de la investigación de lo de ESMATE, ahí se decía a los estudiantes, se les decía, el que falte mañana va a dejar el año, por ejemplo, porque tiene que estar aquí. Como van a venir los investigadores, todos tienen que estar aquí, puntualmente aquí, uniformados y tienen que estar aquí. Eso no debería de ser o no es la forma correcta de proceder. ¿Por qué? Porque el niño ya lleva un condicionante que va de forma obligada a participar, ¿no? Entonces debemos de evitar el hecho de eh, proporcionar castigos si no obtenemos el resultado que queremos, ¿no? Entonces,
De hecho, esa es una mala práctica ética. Cuando nosotros como investigadores realizamos un trabajo o una investigación, valga la redundancia, tenemos que ser neutrales. Es decir, si bien yo puedo tener unas ideas preconcebidas sobre algún tema en particular, a la hora de recoger los datos, yo debo ser lo más imparcial posible. No debo dejarme llevar por mis propios prejuicios o lo que quiero yo que salga en la investigación, sino que debe ser de forma natural recoger los datos y transparentarlos, ¿no? Y que estos datos reflejen lo que tengan que reflejar. Quiera o no, si se apega a mi idea, es bueno, y si no se apega, también es bueno, porque lo importante es el conocimiento teórico que de esta investigación resulte. También aquí, entre las buenas prácticas con menores de edad, tenemos que examinar cuidadosamente los aspectos positivos y las limitaciones que implica la obtención del consentimiento de los padres. Si se fijan, acá aparece en la imagen una firma, es decir, debemos de tener el conocimiento firmado directamente del padre, del menor de edad que va a estar participando en la investigación, ¿no? Aparte de eso, debemos examinar qué aspectos positivos va a generar el hecho de que el padre nos dé ese consentimiento y qué limitaciones también el padre nos ponga con respecto a la participación de su hijo. Porque puede ser que sí nos diga, sí, sí va a participar, pero tal cosa de la que me dijeron no quiero que la hagan con él, o esta actividad no me gusta para que él esté en esa actividad. Entonces, sí puede haber digamos, un permiso consciente del padre, pero también este puede poner las limitaciones con respecto a lo que nosotros le expliquemos que se va a desarrollar en la investigación. También respetar el derecho de los niños a la vida privada y asegurarse de que su información se mantenga confidencial. Este punto es bastante importante para investigaciones con niños y también investigaciones con adultos en general. ¿Por qué? Yo recuerdo que cuando estaba estudiando la maestría en docencia, nos dejaron un trabajo de investigación en el que teníamos que ver la relación que existía entre las técnicas de enseñanza y las metodologías que empleaban los docentes. Entonces, entrevistábamos a estudiantes y entrevistábamos a docentes. Entonces, y luego comparábamos, ¿no?, lo que decían unos con lo que decían nosotros. Pero pasaba a veces que el estudiante, por miedo a que se revelara el nombre de él, inventaba información que no era tal vez del interés de nosotros, pero se ponía a hablar, ¿no? Es que el docente es buena gente, el docente es aquí, el docente es allá, pero lo hacía pensando que iba a verse reflejado el nombre de él en la investigación. Entonces, a veces nos decían, pero bórrele mi nombre. Y a veces ni se fijaban que el mismo instrumento no llevaba nombre. Entonces, a veces si nosotros no respetamos estos puntos de confidencialidad, obtenemos datos sesgados por la misma razón que las personas no quieren decir lo que realmente es o lo que realmente piensan. Entonces, con los niños es similar, ¿no? Entonces, al haber confidencialidad, por ejemplo, imaginemos que desarrollamos una investigación en una escuela con menores de edad y me dan las notas de todos los estudiantes. Y yo digo, Pablito reprueba tantas materias. Entonces, yo estoy dañando al niño porque estoy señalándolo directamente, ¿no?, con nombre y apellido y asociándole una característica mala, que es el de reprobar, ¿no? Entonces podemos causarle algún daño moral al niño. Entonces hay que respetar esta parte de la confidencialidad, que si nos genera la información correcta, no debemos de divulgar a qué elementos en particular estamos haciendo referencia. De hecho, uno de los errores que se cometen cuando se elaboran los instrumentos de recolección de datos es el que se le escribe nombre, y eso nunca debe llevar nombre. A lo mucho debe llevar género, porque sí, a veces para algunas investigaciones es bastante importante detallar si es hombre o si es mujer, ¿no? Por lo general se le coloca género y la edad, ¿no? Y se relaciona, porque de esta forma es más fácil describir a las poblaciones. Por ejemplo, yo puedo decir en una investigación, el 15% de los encuestados son hombres y el 85% son mujeres.
Y de eso puedo decir el 20% son mayores de 20 años y el 80% menores de 20 años. Entonces, estos elementos nos sirven para directamente identificar la población, pero no estamos haciendo referencia a un elemento puntual. Otro de los puntos es el almacenar, proteger y eliminar de forma segura la información de los datos recogidos. Si se fijan, esta va ligada directamente con la confidencialidad. ¿Por qué? Imaginémonos que a usted desarrolla una investigación y le dan datos de todos los pacientes. Supongamos que es una investigación en el área de medicina, por ejemplo, y le dan información de todos los pacientes, las enfermedades que tienen, enfermedades crónicas, enfermedades de transmisión sexual, etcétera, etcétera. Estamos hablando en general, no solo de niños, pero también en niños es importante este punto. Y yo utilizo esa información, tal vez yo no quiero revelar los nombres de las personas que participan en la investigación y cumplo el punto de confidencialidad. Pero ¿qué pasaría si yo finalizo mi investigación y yo no elimino de forma apropiada esa información, sino que yo terminé mi trabajo, salí del compromiso y voy y tiro a la basura toda la información que me proporcionaron donde sí hay nombre de las personas y llega alguien y se encuentra esa hoja y conoce a fulanito y fulanito tiene estas y estas enfermedades? Entonces, aunque yo guardé confidencialidad desde el punto de vista que yo no lo divulgué, pero al no eliminar de forma apropiada la información, yo no estoy protegiendo a las personas que participaron en la investigación. Entonces, con los niños es lo mismo. Hay que eliminar toda esa información una vez ya no nos es de utilidad. ¿Por qué? Porque eso puede revelar, como ya lo decíamos en el ejemplo, información que no debió de ser revelada, ¿no? Entonces, es un punto bastante importante. La otra, y creo que la mayoría hemos escuchado hablar de esto, no publicar imágenes sin consentimiento de los padres o representantes legales de los menores de edad. Por ejemplo, en nuestro país está la ley Lepina que prohíbe el hecho de publicar o divulgar imágenes sin el consentimiento directamente de los padres o responsables legales. ¿Por qué hace ese apartado de responsables legales? Porque se ocupa la firma. Nuevamente, si vemos la imagen, ahí aparece un hombre firmando. Es decir, si yo en mi investigación voy a agregar fotografías de niños, los niños que salgan en la fotografía, yo debo de tener firmado el consentimiento del padre de que la foto de su hijo va a aparecer en mi reporte de investigación. Entonces hay que tener bastante cuidado con ese punto. No sé si hasta acá de las buenas prácticas de investigación con niños alguien quiere hacer algún comentario. Bienvenido a realizarlo. Buenas noches. Buenas noches. Yo creo que en esta parte está un poco, bastante metido, mejor dicho, lo que ahora es el CONNA. Ellos sí no permiten que ninguna imagen de niños en ningún sentido se aparezca, ¿verdad? Entonces imagino que las investigaciones de tipo así han de ser como más pendientes y más rigurosas, y de verdad se debe cumplir, porque si ellos sí son bien, tienen un montón de leyes donde ellos protegen esto de los menores, de cualquier tipo de imágenes, de todo eso que usted ha mencionado. Creo que aquí es donde ellos están bien sumergidos, ¿verdad? En esta parte. Y nos podríamos meter en un problema si se publican imágenes de niños donde no han sido autorizados por los padres. Que de hecho actualmente en nuestro país eso es considerado un delito. El hecho de que yo, por ejemplo, le tome una foto a un niño que va por la calle y lo suba a Facebook, por ejemplo, tal vez mi intención no era mala, pero tal vez se hace un meme de esa fotografía de ese niño y el responsable es la persona que la subió, ¿no? Entonces, si yo no tengo el consentimiento del padre de familia o el responsable legal, no puedo utilizar ninguna imagen de ningún menor de edad. Incluso hay actualmente en las escuelas, por ejemplo, se les solicita a veces de forma de evidencia a los padres de familia que envíen fotografías de los hijos, pero donde no se les vea la cara. A veces
ponen fotografías porque no sé, en realidad yo no conozco la ley hasta ese punto, pero no sé en relación cómo delimitan el hecho de subir o no una fotografía, porque casi siempre ahí dicen que no se le vea el rostro, ¿no? O que aparezca el niño de espalda, ¿no? Donde está trabajando. Entonces, sí, en nuestro país está bastante protegido ese punto y hay que tener bastante cuidado si algún día realizamos alguna investigación con menores de edad. Muchas gracias por la participación. No sé si alguien más quiere agregar algo. Buenas noches. Buenas Eh, noches. bueno, por mi parte, yo creo que están bastante comprensibles con solo las imágenes que se ven en la diapositiva. Lo que decía la compañera es bien fundamental con eso del COMNA. Esa institución pues son las que velan directamente sobre la protección de los niños. Y yo a veces esa pregunta me hacía que por qué casi siempre, o bueno, siempre en las noticias sacan que no le sacan la carita a los niños ni nada, pero es por la misma protección que se les tiene a los niños, ¿verdad? Y pues la de la investigación, creo que es bien importante eso, vea, de cómo sacarle, digamos, un permiso o pedirles un permiso a los papás en todo caso, de cuando se va a, a tratar con sus hijos, vea, sobre la información, sobre lo que se va a investigar de ellos y lo que decía de las fotos, pues de cuidar eso con los niños. Incluso uno a veces, digamos, vaya, yo como soy tía, ¿verdad? De mis sobrinos, a veces publico fotos así de los niños, pero hay gente que puede, mal interpretar o agarrar esos datos, ¿vea? Para cosas que no deberían ser. Y pues creo que está bastante comprensible lo que es la información y me parece bien importante tomarlo en cuenta en las investigaciones. Correcto. De hecho, lo que Solamente menciona sí. usted, gracias. Lo que le comento es que, de hecho, lo que usted dice, por ejemplo, usted es familiar directamente, ¿no? Es tía de, no sé si es niña o niño. Usted, a veces, nosotros hacemos Son eso, ¿no? Yo varios, también tengo tengo un una sobrina. montón. Hacemos eso de, nosotros le tomamos una foto de forma inocente, la subimos a nuestras redes sociales y no sabemos a veces qué clases de personas tal vez puedan descargar esa fotografía y darle otra utilidad. Entonces a veces sí hay que tener bastante cuidado con lo que es el tratamiento de fotografías de menores de edad. Incluso se han dado casos, tal vez no en este país, pero yo a veces he visto, por ejemplo, en Estados Unidos, de que hay pedófilos, ¿no? Que pasan viendo fotos de menores en Facebook, ¿no? Incluso hay páginas donde suben a veces de niñas de 11 años, de 10 años, y entonces comienzan a comentar cosas que no tendrían que estarse dando, ¿no? Entonces, en ese caso, como familiar directo, uno debe tener bastante cuidado, ¿no? A veces lo hacemos de forma inocente al subir algunas fotografías, ¿no? Pero hay que cada quien ser consciente de las acciones que realiza, pero lo que menciona es bastante importante, que hay que tener ese Sí, cuidado, ¿no? Y más, hola, ¿sí, bien? sí. No, de que te iba a decir de que también con respecto a donde estudian los niños, hace poco una licenciada del trabajo ponía unas fotos de estado de sus niños y todo, vea, bien, bien así. Y yo veía que siempre en el monograma le ponía alguna flor o algo, vea, en el monograma de la institución. Yo decía, ¿por qué? Y un día le pregunté y le digo, licenciada, le digo yo, ¿y por qué siempre le pone eso en el monograma a los niños? Ah, me dice por lo mismo, acuérdese que hay gente que puede ver mis fotografías y van con otras intenciones o me los pueden ir a traer al colegio si saben, si ven ahí el escudo y todo eso. Entonces, todo eso, por ejemplo, también a veces las casas tienen números, vea.
y uno tal vez se toma una foto afuera de la casa o a los niños y se ve el número de la casa, todo eso puede influir después a que uno mismo traiga los problemas o los pedófilos, Correcto. como usted dice, tal vez, o incluso uno mismo, pues, publicando dónde está y todo, y ahí mismo lo pueden ir a hacer el daño a uno. Pero igual con los niños es de tener cuidado hasta de la institución donde estudian, nunca tomarles fotos directamente, que se lea bien la institución, ¿verdad? Sí, Eso sí. sería. Sí, de hecho, sí, es bastante cierto el punto de que cuando lo veíamos anteriormente, el punto donde decía es responsabilidad de todos. ¿Ah? Todos debemos de cuidar el hecho de evitar que los niños pasen por algún sufrimiento desde el punto de vista de no exponerles, ¿no? Como usted lo menciona, el hecho de tapar el monograma evita que sepan a qué institución pertenecen, ¿no? Y por ejemplo, usted habla del número de la casa, al borrar el número también se está protegiendo de alguna forma el hecho de que no puedan ubicarlo. Entonces es bastante bueno tomar todas esas medidas y quizás lo mejor sería abstenerse, ¿no? De hacerlo, pero igual al hacerlo hay siempre que pensar qué medidas podemos tomar para evitar que puedan ocurrir cosas que tal vez no son nuestra, o que mejor dicho, no son nuestra intención directamente, pero a veces lo generamos sin saber, ¿no? Entonces, sí, es bastante importante tener presente eso. Muchas gracias por la participación. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Aquí dice conocimiento informado del contenido. Primero tenemos que decirle cuál es el propósito de la investigación. Esto directamente a los niños y después a los padres, ¿no? Para obtener el consentimiento de los padres. También le tenemos que decir el tratamiento y los procedimientos que se van a realizar con los menores de edad, como se los mencionaba anteriormente. Tenemos que explicarles de qué forma se van a recolectar los datos, de qué forma se les va a tratar a los niños, cuál es el propósito directamente, para qué va a servir la investigación y de que ellos, tanto los niños como los padres de familia, lo tengan claro, ¿no? En el caso de acordar un permiso, siempre recalcarlo, ¿no? Es importante que esté firmado, ¿no? Que el padre no solo lo autorice de palabra, porque puede ser que le diga, sí, mi niño puede participar en la investigación y ya después no le gusta algo y dice, yo no le he firmado nada y puede llegar y demandar, ¿no? Y a usted como investigador no le queda ninguna forma de defenderse si no tiene un documento firmado directamente por el padre que él accedió a que su hijo participara, ¿no? O su apoderado legal o, o él lo permitió, ¿no? Luego dice, tenemos que tener un comité de ética, ¿no? Deberes y procederes, es decir, cuáles son los deberes del niño dentro de la investigación y cómo se procederá o cómo procederemos como investigaciones para recolectar la información o para realizar el experimento si fuese un experimento dentro de la investigación, ¿no? También dice que las responsabilidades y los derechos de los sujetos, así como algunos aspectos de los ensayos o experimentos, ¿no? Que era lo que le mencionaba, si alguna investigación se va a desarrollar alguna actividad o algún experimento o deseamos ver alguna reacción por parte de los niños o niñas que participan en ella, debemos de tener claro cuáles son las responsabilidades tanto de quien la ejecuta, quien lo observa y quien participa, que en este caso serían los menores de edad, ¿no? Y también hay que tener claro los riesgos e inconvenientes previsibles, es decir, aquellos riesgos o sea, yo tengo que tener claro cuáles son los riesgos que se corren con determinada acción. Por ejemplo, imaginémonos de que vamos a investigar, por ejemplo, el sobrepeso. Y vamos a poner un ejemplo un poco burdo. Y yo le doy golosinas y mi experimento es eso, sustituir alimentos en los niños por golosinas. Entonces mi riesgo es que generen obesidad, que se enfermen. Entonces todo eso es previsible dado la acción que yo voy a realizar. Entonces todo eso debe de estar claro previo a realizar, en este caso, el experimento, ¿no? Entonces tengo que tener claro cuáles son esos riesgos y qué beneficios voy a obtener. En el caso que los beneficios sean menos que los riesgos, no se debe de realizar el experimento. Siempre los beneficios deben de ser mayor
los riesgos para que sea un experimento totalmente válido, ¿no? Porque si no es mejor no realizarlo. O si se pueden realizar procedimientos alternativos, por ejemplo, si hay más riesgos que beneficios, pero yo puedo obtener la información de otra forma, procediendo, realizando otra técnica o utilizando otra técnica, entonces es mejor cambiar el experimento por ese otro procedimiento alternativo que lleve menos riesgos y que siempre me permita obtener los beneficios para la investigación o dentro de la investigación. Luego dice que la compensación a tratamiento disponible en caso de una lesión relacionada con el estudio. Es decir, aquí debemos de tener claro de que si va a haber algún riesgo, como ya lo vimos y lo vamos a asumir, también debemos de tener por escrito de qué forma se le va a compensar a esa persona si cae dentro de ese riesgo. Por ejemplo, lo que hablaba del ejemplo burdo, vamos a suponer que sí desarrollo la investigación sobre obesidad en menores de edad y yo le sustituyo los alimentos por golosinas y algún estudiante o niño genera una enfermedad que estaba dentro de los riesgos previsibles. También debe estar la compensación que le voy a brindar al padre o al mismo menor de edad por el riesgo que adquirió. Entonces, eso debe estar, esa compensación debe estar definida previamente a la realización del estudio. No es que voy a prever que va a generar esta enfermedad y al final cuando la genere voy a estar en el pleito de qué pasa, o sea, cómo procedo, porque yo no he definido qué compensación iba con ese riesgo establecido. Entonces es bastante importante llevar a la par que si van a haber algunos riesgos, qué compensación o qué tratamiento se le va a dar por ese riesgo que corrió, ya sea por una lesión. Imaginemos de que se genera, por ejemplo, alguien se quebró una mano, un pie o alguna lesión, entonces debe de haber una compensación por ese riesgo que nosotros hemos determinado previo a la realización del experimento o del estudio, ¿no? Ahora bien, tenemos lo que son los conocimientos informados de contenido. Primero, la retribución al sujeto y los gastos relacionados con la participación. En el caso en el que se vaya a remunerar la participación de los menores de edad. Por ejemplo, puede ser que le diga yo al padre de familia, si su hijo participa, le vamos a dar $50, por decir algo. En ese experimento va a tener $50. Entonces, eso debe de estar claro previo a realizar el experimento, ¿no? También la voluntariedad, es decir, que sea voluntaria la participación de cada uno de los menores de edad y la posibilidad de negarse a participar o retirarse en el momento en que lo desee. Es decir, puede ser que acepte en el momento el menor de edad, puede ser que el padre también acepte, pero después tal vez dice, no, no me está gustando el rumbo que está tomando esta investigación o este estudio y no me gustan los riesgos que estoy corriendo con mi hijo, entonces yo me retiro y mi hijo también se retira conmigo. Entonces, es su derecho realizarlo en cualquier momento. Y todo eso debe de estar claro, ¿no? Desde un principio, que si se quieren retirar, pueden hacerlo, ¿no? Y volvemos a la parte de la confidencialidad de la información, ¿no? Tiene que ser siempre 100% confidencial, no debemos de revelar información que los mismos participantes no quieren que se revele o que son contraproducentes, ¿no? También dice las circunstancias o razones por las que las participaciones en el ensayo pueden darse por terminadas. En este caso, pueden haber definida alguna normativa. Por ejemplo, si el niño, por ejemplo, no llega a tiempo a los experimentos, si el niño tiene alguna condición, alguna enfermedad, por ejemplo, previa que afecta los resultados de la investigación y todas esas normativas por las cuales las dos partes pueden dar por terminada lo que es el acuerdo, ¿no?, de participación. Eso debe estar también bajo qué circunstancias se puede romper, ¿no?, la participación. Aunque eso también está, digamos, algo apegado al hecho de que sea voluntaria la participación y que se pueda retirar la persona cuando ésta la desee, ¿no? Pero también por la parte del investigador también se puede generar una serie de circunstancias bajo las cuales ya ese elemento lo puede sacar directamente de la investigación.
Y también tenemos que informar cuál va a ser la duración que va a tener cada uno de los ensayos, ¿no? Y el número máximo de sujetos que va a estar involucrado en cada uno de estos. Con eso tendríamos lo que son los conocimientos de el conocimiento informado, ¿no? Respecto a lo que son los contenidos. Ahora bien, tenemos lo que son aquí estaríamos finalizando con lo que es la investigación ética en menores de edad. Antes de pasar al siguiente punto, no sé si alguien quiere dar algún aporte, algo que le haya llamado la atención o algo que quiera comentar extra a lo que hemos estado hablando. Quieren el espacio habilitado. Pues yo voy a hacer un comentario. Ok. Bueno, con lo de la confidencialidad y sobre los datos que se habían recabado, como había mencionado anteriormente, pues en un caso yo tuve la oportunidad de ver una investigación, ¿verdad? De estar un poquito más de cerca cómo están las cosas. Y a la hora ya de que se había terminado de utilizar todos los datos y que ya se iba a pasar a las conclusiones finales, pues lo que vino el investigador, pues para deshacerse completamente de los datos como los tenía en papel, lo que hizo fue quemarlos. Pues me dijo así, para evitar algún plagio o algo así, me dijo, eso es lo que pasa, eso hacemos. Lo quemó completamente todos los papeles donde tenía anotados todos los datos de personas y cosas así. Correcto, de hecho es un buen método, ¿no? Porque la mayoría de información, por ejemplo, cuando recolectamos información, siempre la tenemos de forma física, ¿no? Ya sea en apuntes que se realizaron durante alguna observación, alguna encuesta que llenaron los menores de edad. Entonces, una buena forma de deshacerse de forma segura de esa información es quemarla, ¿no? Muy bien el hecho de que ese investigador haya aplicado de forma correcta lo que es la práctica ética, ¿no? De mantener siempre confidencial la información, ¿no? Y el hecho de poder eliminarla en el momento en que ya no le es de utilidad, ¿no? Gracias por la participación. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario antes de pasar a la búsqueda efectiva de información. Bien. Vamos a pasar entonces a lo que son las búsquedas efectivas de documentos en bases de datos para investigaciones educativas. Aquí hay 4 aspectos que hay que tener presentes. Primero, la relevancia social y científica, es decir, qué tan importante es desarrollar esa investigación para la sociedad en la que vivimos y qué tan importante es agregar más información científica al conocimiento ya existente sobre ese tema, que sería la relevancia científica. En este caso, imaginémonos, por ejemplo, cuando estudiábamos allá por el 8º grado y comenzábamos a ver lo que es una investigación científica, que aparecían allá los pasos del método de investigación científico y a nosotros nos ponían, creo que a todos, a la mayoría, a realizar una investigación. No sé si ustedes recuerdan cuál es el primer tema que a unos estudiantes se le viene a la mente. Que casi el 80% de las veces coincidíamos en el mismo tema, que era contaminación ambiental, hablábamos de violencia, hablábamos de enfermedades, casi siempre buscamos temas que ya conocemos, o por lo menos en esa época uno trata de investigar o desarrollar algo sobre una base que uno ya tiene una idea de qué es lo que va a obtener de resultado. Entonces ahí tenemos lo que es una relevancia social y científica, es decir, temas que han sido estudiados muchos no tienen mucha relevancia social porque ya hay mucho contenido sobre ese tema, ni tampoco una relevancia científica, porque ¿qué más le puedo aportar yo a un tema que tal vez tiene 200 investigaciones sobre esa misma temática? Entonces, si tengo ese montón de investigaciones, ese montón de información sobre ese tema, no tiene ni la relevancia social, es decir, porque cualquiera puede ir y leer uno de esas investigaciones que ya se han desarrollado y no serviría de más que yo agregue más contenido, ¿no? Que probablemente sea el mismo.
esté replicando el mismo contenido que ya existe. Entonces es importante que tenga una relevancia social, puede ser que sea un tema nuevo, o cuando hablamos de relevancia científica, que sea un tema que no, bajo el cual no hay mucha información, es decir, que son pocas las investigaciones que se han desarrollado sobre ese tema. Por ejemplo, si vamos al día de hoy que estamos viviendo, uno de los temas más importantes y más relevantes que podemos ver es la cuestión esta del COVID, cómo se afecta la enfermedad, cómo afecta la economía, cómo afecta no solo la salud de las personas, sino no solo la salud física, sino la salud mental, el hecho del miedo, el pánico que genera, todos esos elementos eh, tienen una relevancia social. El hecho de investigarlos para alguien que desee realizar una investigación sería un tema que tiene relevancia social y también tiene relevancia científica. ¿Por qué tiene relevancia científica? Porque de este nuevo virus día a día vamos conociendo nueva información que hace 3 meses se tenía. Un ejemplo claro de esto es lo que hizo el gobierno de nuestro país, ¿no? El hecho de que apareció un medicamento por ahí que no recuerdo muy bien el nombre, y se estaba utilizando cuando comenzó la pandemia para combatir el COVID, y después la OMS dijo de que no servía para el COVID, y ya se había comprado, no sé si $75,000 de ese medicamento. Entonces, luego salió de que sí él se podía utilizar y otra vez volvieron a utilizar lo que ya habían comprado. Entonces, investigar, en este caso en COVID, qué medicamentos surgen en mayor efecto que otros, tiene una relevancia científica y también tiene una relevancia social. Entonces, es uno de los puntos quizás que hay que considerar cuando realizamos una investigación. Ahora bien, también hay que verificar lo que es la viabilidad. ¿Qué es esto? Imaginémonos de que yo quiero realizar una investigación sobre cómo afecta los programas violentos a las personas o a los menores de edad o a los adolescentes, por ejemplo. Y yo me voy a una comunidad donde la mayoría no tiene televisor. Obviamente este es un caso hipotético porque sabemos que la mayoría tiene al menos un televisor, no porque tenemos más, ¿no? Entonces, imaginémonos de que vamos a esa comunidad y en esa comunidad el 50% tiene televisor y el 50% no tiene televisor. Entonces, para yo realizar mi investigación, yo tendría que sacar de mi bolsa, comprar televisores y darles televisores a los que no tienen televisor. Entonces, no sería viable porque económicamente yo no lo podría sustentar. Entonces, la parte de viabilidad hay que considerar la parte económica y también, ¿no?, la parte eh, de la salud, tanto propia como de los individuos que participan. Por ejemplo, imaginémonos de que quiero investigar tal vez algún fenómeno violento, por ejemplo, las maras en El Salvador. No me voy a ir, me voy a meter a una colonia donde no me conozca y esté poblado de alguna mara específica, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy poniendo en riesgo mi vida, ¿no? Entonces, no Por sería viable. cierto, ¿Hola? hay un Sí, documental sí. sobre eso en YouTube, de unos españoles que vinieron Sí, de eso aquí al lugar que se el llama de, La Campanera, creo que se llama. el de Cristian Poveda, ¿eh? Ajá, cabal, cabal. Sí, de hecho, o sea, él era un periodista. Él se ocultó cámaras y grabó directamente desde dentro el fenómeno de las pandillas y se ve la cruda realidad en ese documental que usted menciona. Se ve cómo actuaban, las creencias que tenía. Entonces, fue, digamos, de mucha relevancia social y científica, pero para la persona que lo realizó no era viable, porque al final la persona ese Cristian Poveda, fue asesinado cuando lo descubrieron que había grabado. Él vino, se introdujo en las maras, se hizo pasar por uno de ellos y su objetivo únicamente era grabarlos. Pero al final cuando lo descubrieron, pues lo asesinaron y quedó el legado, ¿no? Sí, Historia así, había bastante visto otro cuidada. yo de una muchacha siempre española que había llegado a eso, a documentar, pero ella sí andaba con alguien que sí era, pero sí era pandillero. Vaya, pero Ajá. la cosa es de que al terminar el documental
bueno, ella se regresó para España, pero al chamaco que anduvo con ella durante todo el documental diciéndole todo, lo asesinaron también. Sí, por lo general en cosas así, estos grupos no andan viendo si la intención era buena o mala, o lo toman como una ofensa y todo lo castigan con muerte, ¿no? Entonces, viendo esos ejemplos, esa clase de investigaciones no tiene la parte esta de la viabilidad. Entonces, hay que tener bastante cuidado. Tenemos que ver el hecho de nuestra propia salud, la salud de los que participan, el factor económico, es decir, si podemos financiar la investigación que queremos realizar, si tenemos todos los recursos y si se puede llevar a cabo, ya sea de forma geográfica. Es decir, por ejemplo, yo puedo ver cómo se comportan latinos en otros países y tal vez no tengo el recurso para llevar un grupo de latinos a otros países, ¿no? Para poder observarlo. Entonces, hay muchos factores que están dentro de lo que es la viabilidad. Obviamente, quien determina si una investigación es viable o no es el propio investigador, siempre y cuando tomando en cuenta todos los factores que hemos mencionado acá, ¿no? También hablamos de lo que es la originalidad, es decir, en no solo copiar y pegar información de otras investigaciones. Por ejemplo, si yo tomo un tema, por ejemplo, rendimiento académico versus métodos de enseñanza, y yo encuentro tal vez 10 trabajos sobre ese mismo tema y yo solo comienzo a copiar, tal vez sin leer, solo copiar y pegar textos al azar. Y ya aquí está mi investigación. Ahí no habría nada de originalidad porque no hay ningún producto suyo. Es decir, usted sí puede hacer citas, es decir, tal vez citar algún documento en el que se dijo esto y luego de que se dijo eso, usted debe dar su aporte. Es decir, respaldando lo que usted dice con esa cita bibliográfica. Es decir, no debemos de realizar solo una copia y pega, sino que debe haber un aporte personal dentro de la investigación, ¿no? Y siempre que utilicemos esos citados, hay que hacer la referencia respectiva para mantener siempre la originalidad, ¿no? Es decir, darle el crédito, pero desarrolló esa teoría, porque por ejemplo creo que a nadie nos gustaría llegar y desarrollar alguna teoría, generar algún producto importante y que otras personas vengan y solo lo tomen y lo utilicen y no nos den el crédito por el trabajo que nosotros realizamos, ¿no? Entonces, por esas razones es bueno siempre tomar en cuenta lo que son estos criterios, ¿no? En este caso estamos hablando de lo que es la originalidad. Hay que evitar siempre, ¿no?, lo de los plagios y dar nuestros propios aportes dentro de la investigación que nosotros estamos realizando. Y también tenemos que tener lo que son los intereses personales, es decir, si nosotros desarrollamos una investigación sobre un tema que a nosotros nos interesa, lo vamos a desarrollar con mucho más gusto que si nos obligan a desarrollar un tema en un ámbito que a nosotros no nos da la atención y a ustedes le arman sus grupos de trabajo. Y yo le digo, vaya, el grupo 1 va a investigar esto, el grupo 2 va a investigar esto, el grupo 3 esto. Entonces, tal vez a usted el tema que le doy no le agrade, no le guste o tenga algún conflicto con ese tema. Entonces, su investigación o su deseo por realizar esa investigación va a disminuir. Entonces, si es un tema elegido por usted, que usted lo ha leído y a usted le gusta, hasta con más gusto usted se va a poner frente a la computadora y va a comenzar a escribir sus ideas, va a traer las referencias que fundamentan sus ideas y su imaginación va a crecer, ¿no? Incluso la forma en que va a recoger los datos, usted la va a idear, usted tiene que pensar directamente cómo usted, qué rumbo le quiere dar a esa investigación, qué elementos desea aportarle y es mejor el hecho de que sea interés propio, que nazca de cada uno de nosotros. De hecho, en la asignatura, que ustedes son libres de ir y proponer cualquier tema, no necesariamente en este caso de la asignatura Fundamentos y Metodología de la Investigación, no tiene que ser un tema directamente de educación. Usted puede ir y estudiar perfectamente un tema de economía, un tema de salud, un tema de cualquier área, algo que a usted le llame la atención y le interese, o sea, bajo el cual usted tenga
un interés personal que a usted le guste o que como grupo hayan llegado al consenso de que es un tema que les llama la atención. Entonces, en este caso tendríamos esos 4 elementos que tenemos que considerar al buscar formación para realizar alguna investigación, ¿no? Ya sea en la parte educativa, como mencionamos aquí, o en cualquier otro ámbito. No sé si alguno quiere realizar algún aporte o algún comentario de, de las de los últimos. Buenas noches. Buenas noches. Sí, lo que usted dice es cierto. Fíjese que yo tuve un caso, por ejemplo, en bachillerato, cuando uno hace el trabajo de graduación, el profesor que nos dio esa materia, él eligió los temas. No sé si en todos los institutos se hace lo mismo, ¿va? Pero dijo que él los iba a elegir. Y a nosotros nos puso la ley del impuesto sobre la renta. Era un tema para que para todas, a nadie de nosotros le gustaba. Y era algo bien raro porque no nos gustó la investigación que hicimos, todos estuvimos en desacuerdo, quizás no logramos los resultados que él esperaba porque la verdad a nadie le gustó el tema. O sea, yo pienso que en esos momentos, en esas cosas tendrían que elegir los estudiantes el tema, pero no, en este caso ellos nos Correcto. impusieron el Que tema. de hecho, por eso es uno de los... Hicimos una mala investigación, pues porque a Sí, nadie le gustaba. por eso, de hecho, eso es lo que estamos evidenciando acá, ¿no? Que al no haber un interés personal por ese tema, sentían esa carga como una obligación. Incluso el hecho de generarse un deseo por investigar algo que no nos llama la atención es frustrante para el mismo grupo investigativo. ¿Por qué? Porque no nos sentimos con la libertad de nosotros diseñar el rumbo que queremos darle a la investigación al no tener interés por dicho tema, ¿no? Y de hecho esa es una de las malas prácticas que a veces se realizan en las instituciones, de que eh, tal vez se hace porque al docente sí le llama la atención ese tema, pero no debe ser ese el objetivo. El objetivo es que se aprenda a desarrollar una investigación de forma correcta, es decir, apegado a todos los lineamientos y que cumpla con todos los estándares de calidad para que el resultado sea algo que venga a abonar a la sociedad, ¿no? Es decir, que venga a dar solución, ya sea algún problema que se esté dando o a agregar más contenido teórico sobre algún tema en particular, ¿no? Entonces, sí es un punto importante el hecho de que al grupo como tal les interese y por eso los invito a que si ya formaron sus grupos de investigación, se pongan de acuerdo y busquen afinidad en el sentido de que todos vayan sobre la misma dirección, ¿no? Es decir, discutan entre ustedes cuáles temas les interesa y el interés común prevalezca para que todos puedan ir caminando en la misma dirección y no sientan pesado el hecho de ponerse a trabajar el tema de investigación, ¿no? Porque eso debe ser algo con gusto, ¿no? El hecho de yo elegí mi tema, a mí me gusta este tema, entonces yo puedo leer sobre ello y analizar y dar mi aporte, ¿no? Mi trabajo sobre el tema que yo mismo he seleccionado. Entonces, quizás en realidad todos los puntos que están acá, tanto la relevancia social y científica, la habilidad, la originalidad y el interés personal, deben de salir directamente de la persona que realiza la investigación. O sea, debe ser algo natural, ¿no? Un proceso natural para que no se sienta forzado. Muchas gracias por la participación. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Vamos a quizás a dar una revisión un poco a la rápida lo que son los motores de búsqueda o la búsqueda en otros espacios. Cuando nosotros desarrollamos una investigación o un trabajo, ya sea para la universidad o algo que nos llame la atención a nosotros, generalmente vamos y buscamos en Google, en Yahoo
en Bing, bueno, Yandex nunca lo he utilizado, ni este de acá arriba. No sé, creo que la mayoría vamos a lo que es o bien Google o Yahoo. Creo que son los dos que, eh, bueno, en mi opinión personal, son los que más la gente utiliza, ¿no? Entonces, pero ¿cómo realizamos la búsqueda? ¿De qué forma usted, por ejemplo, si para el día de mañana o se le deja una investigación, usted cómo realiza la búsqueda bibliográfica? No sé, me gustaría escuchar participaciones de cómo las han realizado, si ya han realizado alguna investigación o para realizar alguna tarea, de qué forma buscan en Google. Buenas, puedo dar mi aporte. Buenas. Sí, claro. En lo personal, por el conocimiento de que ya desde hace varios años me he venido formando en el área de informática, pues tiendo a clasificar primero los sitios web, ver su certificado de seguridad, también la URL, que no vaya a ser, digamos, por ejemplo, algo que no suene lógico, pues solo con la formación de las palabras del sitio web ya se entiende si es algo verídico, ¿no? Y a utilizar Correcto. de búsqueda que es, por ejemplo, hay ciertos códigos que a la hora de uno poner en Google o en cualquier otro navegador algunas palabras clave, si usted las combina con signos más o menos, dependiendo lo que quiera, puede concatenar y hacer búsqueda ya sea solo para archivos PDF u otro tipo de Correcto. documento para no solo ir a un sitio web, sino que encontrar algo más formal y de estudio, ya de algo científico. Es la manera como yo lo hago. Correcto. De hecho, es bastante bueno la forma en que lo realiza o lo que ha compartido con nosotros, porque a veces nosotros desconocemos de los conectores lógicos. Google, por lo general, bueno, de hecho, la mayoría de estos que aparecen acá en pantalla utilizan lo que le llaman operadores booleanos, que es el hecho de utilizar el signo más, el signo menos, o colocar entre comillas, o poner la palabra y o la palabra o. Ajá. Sirve bastante para limitar lo que es Por las ejemplo, búsquedas. Por ejemplo, dígame. hay algunos sitios web que no son muy confiables, como que la información que tienen no es que se pueda comprobar, pues entonces, no sé, creo que Wikipedia lo tiene en ese sitio, en esa clasificación, entonces, si uno no quiere que le aparezca información de ese lugar, o lugares como monografías.com y cosas así, pues ahí con un signo usted los puede apartar para que Correcto, todas las búsquedas no aparezca nada de esos lugares. correcto. Por ejemplo, si queremos que no nos salga información de Wikipedia, le ponemos el signo menos y Wikipedia. Entonces nos busca todos los archivos relacionados al tema que estamos buscando, menos los que están alojados en este sitio. Por ejemplo, si colocamos el signo más, nos va agregando temas que tienen ambos elementos. Cuando Ajá. colocamos y, deben de connotar ambos elementos. Por ejemplo, yo le coloco frutas y verduras, por ejemplo, solo me va a mostrar artículos que tengan frutas y que tengan verduras de forma simultánea. Si yo le coloco una O, me va a mostrar todos los archivos que tengan uno o el otro. Si yo le coloco, por ejemplo, el menos, frutas menos verduras, me va a buscar solo lo que son las frutas, o viceversa, ¿no? Entonces hay que conocer y aprender a utilizar estos elementos para hacer más fácil la búsqueda. ¿Por qué es que es importante utilizar estos conectores? Porque creo que la mayoría sabemos que en todos estos buscadores o motores de búsqueda, eh, salen millones de archivos. Es decir, usted coloca algún tema en particular y no le filtra o no lo filtra de la forma en que hemos estado hablando acá, le van a salir millones de resultados y va a ser más difícil que usted encuentre información que le sirva. ¿Por qué? Porque le va a salir información del Rincón del Vago, de Wikipedia, no sé, de sitios que no son oficiales o que no tienen información científica. Y eso es lo importante en esta asignatura, que todos esos elementos que ustedes utilicen dentro de su revisión bibliográfica tengan carácter científico. Por eso es que estamos viendo los
No sé si se le habrá caído la conexión al licenciado. Sí, porque ya no se escuchó. Sí, por un momento pensé yo que mi conexión era, pero Igual estaba yo revisando. sí. Ya iba a destruir los audífonos. Porque no funcionaba. No, hombre, ya salía corriendo por el router yo a revisar cómo estaba. No, pero ya se salió por completo, creo yo, ¿verdad? Sí, yo creo que se le debe haber tenido algún problema de conexión. Pero pienso que ya en un momento se va a volver a conectar, pienso yo. Sí, bueno. Hola, hola, Hola. hola. Sí, Dale. se me fue un momento la luz, que comenzó la lluvia y se me fue la luz, pero ya regresó. Qué raro, Eh, se le conectó todo otra vez. Hola. Bien rápido se le conectó todo otra vez. En mi caso, si me pasa eso, como media hora para volver a reconectar todo. No, sí, sí. Es que solo fue bajón de luz que se apagó y se volvió a encender, pero se reinició el modem. Eh, Les voy a compartir nuevamente la presentación. Mire, Me dicen no cuando sé si las presentaciones que ha hecho, las dos, esta y la del sábado, las podría mandar a algún grupo o algo para tenerlas. sí, se las voy a mandar al correo electrónico. Ajá. Es que yo para tenerlas y Solo que lo así haría el día de después mañana. Sí, para que la revisen cada quien después en su tiempo libre, ¿no? Me dicen cuando les cargue. ya aparece. Bien, les mencionaba, ¿no?, la importancia de que para investigaciones de carácter científico, todas esas fuentes o referencias bibliográficas que utilicemos vengan de espacios que tienen alguna certificación, ¿no?, que los archivos que ahí están subidos tengan alguna validez científica. Por ejemplo, hablábamos de lo que era Wikipedia. Wikipedia es un alojador de información donde cualquier poner algo ahí, y no quiere decir que esta información tenga un carácter científico. Entonces hay que tener cuidado de dónde vamos a sacar la información. Google en este caso tiene lo que es el Google académico. Ustedes pueden entrar a este enlace que les proporciona en la presentación. Les voy a mandar la presentación para que lo revisen, o simplemente pueden ingresar al navegador de Google y poner Google académico. Y ahí dentro de Google académico ustedes realizan sus investigaciones sobre los temas que ustedes elijan, y toda esa información que encuentran dentro de Google académico tiene carácter científico, no necesitamos validarla. Otra fuente es Buscabiografías, que también acá aparece el enlace. Acá, por ejemplo, si queremos en nuestra investigación agregar biografías de algunas personas o personajes que fueron importantes dentro de la investigación, o que es importante poner la biografía de esas personas, podemos irlas y buscarlas directamente de acá. Y tenemos la certeza de que esa información tiene respaldo científico, ¿no? Y también tenemos lo que es la página Taseo, que en este caso hay tesis directamente cargadas ahí. Toda la información que vamos a encontrar en Taseo son tesis de profesionales, ¿no?, que tienen rigor científico. En este caso, los datos son tesis doctorales, es decir, no son ni tesis de licenciatura, sino son tesis de personas que se han graduado de doctorados en las diversas áreas, ¿no?, que conocemos. Entonces, invitarlos a utilizar. Hay muchos más, pero en este caso yo les estoy sugiriendo estos tres, ¿no? Ustedes pueden buscar por su propia cuenta y van a encontrar muchos otros más sitios que tienen carácter científico, ¿no? De hecho, hay en inglés, hay en español y en otros idiomas. Si alguno de ustedes tiene la posibilidad o maneja algún otro idioma y puede realizar búsquedas bibliográficas de otros archivos de otros países,
pues también pueden buscar siempre y cuando tengan respaldo científico, ¿no? Ahora bien, aquí dice que ahí Escuchen los demás o solo yo me quedé que ya no escucho.